Ya. Bueno, queridos hermanos, mis queridos hermanos católicos, voy a demostrar que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo. La Iglesia que fundó Cristo tiene cuatro características. Es una, santa, católica y apostólica. Una, la Iglesia es una debido a su origen mismo. Dios mismo es una debido a su fundador, Cristo. El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios hace referencia a la iglesia como cuerpo de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Ok, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12. En otra carta también Pablo enseña sobre estos atributos. Mantengan entre ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues todos han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Efesios capítulo 4, versículo de 3 al 6. Cristo mismo enseña y ruega por esta unidad característica de la iglesia fundada por él. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú has enviado. Ahora bien, la Iglesia Católica es una porque tenemos una misma fe, un mismo Señor, una misma doctrina. Las denominaciones evangélicas no pueden decir eso porque todas están divididas en infinidad de denominaciones, cada una enseñando lo que cada uno le da la gana. Y debemos recordar que cada una de las denominaciones evangélicas dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero una cosa es que digan que somos la iglesia verdadera y otra cosa que lo pueden demostrar. Entonces no son una y en ellas no está realmente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está donde está la división y la confusión. Debemos recordar que las denominaciones evangélicas no se atacan entre ellas, pero sin embargo se unen para atacar a la Iglesia Católica. Es raro ver una transmisión en vivo por ejemplo, de un pentecostal hablando de la doctrina bautista o un pastor bautista hablando de la doctrina pentecostal. Sin embargo, lo vamos a ver todos unidos para atacar a la iglesia católica, que si no fuera la iglesia de Cristo no sería tan atacada. Entonces, los evangélicos no pueden ser la iglesia de Cristo porque no son una, son de infinidad de denominaciones. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es aquella que es una porque es uno su fundador y una su doctrina. Punto número 2, santa. La iglesia, a pesar de los fallos y faltas de cada uno de los creyentes que aún peregrinan en la tierra, es en sí misma santa, pues santo es su fundador y santos son sus fines y objetivos. Asimismo, es santa mediante sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora. La Iglesia Católica es quien contiene la plenitud total de los medios de salvación y es donde se consigue la santidad por la gracia de Dios. Es santa porque sus miembros están llamados a ser santos. Por lo tanto, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. No hay salvación para aquellos que apostatan de la fe católica. Porque debemos recordar que la persona que se sale de la Iglesia Católica y se hace evangélico o se hace judío, musulmán o lo que sea, está traicionando a Cristo. ¿Por qué está traicionando a Cristo? Porque Cristo fundó y estableció una sola iglesia hace 2000 años. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien abandona la iglesia, está abandonando a Cristo porque está abandonando el cuerpo de Cristo, está traicionando a Cristo. Es como una forma de prostitución espiritual. Se prostituye espiritualmente porque está renegando de la iglesia de Cristo. Entonces, si una persona rechaza a Cristo, si rechaza la iglesia, está rechazando a Cristo. Y si rechaza a Cristo, ¿puede tener salvación esa persona? No puede tener salvación. Sin embargo, la iglesia aclara que sí hay sí puede haber salvación fuera de la iglesia católica para aquel que sin culpa se hallare fuera de la iglesia católica. Por ejemplo, una persona que siempre fue evangélica, que trata de hacer lo que él cree que es lo correcto. Claro, creerá falsas doctrinas, pero una persona que trata de hacer lo que él cree que es correcto, esa persona puede ir al cielo aunque nunca haya sido católico. Sin embargo, si esa persona fue católica antes y apostató de la fe y esa persona se muere, se condena, se va al infierno, porque no hay salvación fuera de la iglesia católica. Y cuando decimos que no hay salvación fuera de la iglesia católica, estamos diciendo que no hay salvación fuera de Cristo. La iglesia que fundó Cristo es santa porque Jesucristo es el mismo Dios quien la estableció aquí en la tierra. En cambio, las denominaciones evangélicas no son santas porque fueron fundadas por hombres corruptos por fines económicos, para pervertir la fe, para pervertir la doctrina. Ahora bien, tercer punto, católica.
Con el significado de universal, la Iglesia es católica en cuanto busca anunciar la buena nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos de todo tiempo y en todo lugar. Donde quiera que se encuentre uno de sus miembros, allí está presente la Iglesia. Y también, como lo señala el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, es católica porque Cristo está presente en ella, lo que implica que la Iglesia recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Debemos recordar que en las denominaciones evangélicas ellos tienen parte de la verdad, parte. En ellos no está la plenitud de la verdad, porque enseñan herejías, enseñan errores doctrinales, por lo tanto no pueden ser la Iglesia de Cristo. Las denominaciones evangélicas no son católicas porque no son universales. Debemos recordar que el origen de los protestantes nace en Martín Lutero. Martín Lutero es el padre del protestantismo, quien el 3 de enero del año 1521 fue expulsado de la Iglesia Católica mediante una bula papal. O sea, el Papa León X lo expulsó de la Iglesia por hereje, por apóstata, porque se rebeló contra la Iglesia. Entonces, Martín Lutero es el padre del protestantismo. Antes del año 1521 no existían evangélicos, no existían protestantes. Entonces, estas denominaciones nacen con Martín Lutero y después de Martín Lutero se van desquebrajando y ahí nacen los reformados, los bautistas, los metodistas, los pentecostales trinitarios que fueron fundados en el año de 1906 en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, por William Seymour. Amigos evangélicos, acuérdense este nombre, sobre todo pentecostales, mis amigos pentecostales. Tengo algunos amigos pentecostales, creo que hay 2 amigos pentecostales que están viendo el debate, no, me parece que uno de ellos, creo que uno está por ahí. Acuérdense este nombre, William Seymour. Cojan papel y lápiz, un cuaderno y apunten el nombre de su fundador, William Seymour, fundador de los pentecostales trinitarios, año 1906 en Arkansas, en los Estados Unidos. El pentecostalismo tiene 119 años de existencia del pentecostalismo. 119 años. La Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, tiene 2000 años. Entonces, el pentecostalismo no puede ser la Iglesia de Cristo y mucho menos participa de esta catolicidad, porque la catolicidad implica que la doctrina de la Iglesia de Cristo es universal, ha sido predicada a través de todos los tiempos y en todas partes del mundo hay católicos. Entonces, solamente la Iglesia de cual el Santo Padre León XIV es católica y reúne pues esta característica, este adjetivo católica. Ahora bien, punto número 4, apostólica. La Iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro. Pedro es el primer sumo pontífice, el primer papa de la Iglesia Católica. Debemos de recordar que en la historia de la Iglesia hay 265 papas, 265 sumos pontífices. Desde el Santo Padre, el Papa León XIV, hasta San Pedro, que fue el primer Papa elegido por Cristo. Mateo capítulo 16, donde Jesucristo lo nombra como el primer Papa. Debemos recordar sobre el pontificado, porque muchas veces los protestantes preguntan, pero ¿en dónde Jesucristo establece el pontificado? En primer lugar, la esencia del pontificado no está en la terminología. El pontificado es el ministerio del pastor supremo con autoridad y poder de gobernar y mantener y conservar la doctrina y unidad de la Iglesia. Jesucristo estableció a Pedro como primer papa. ¿Porque le dijo papa? No. ¿Porque le dijo sumo pontífice? No. Entonces, ¿cómo sabemos que le dijo papa? Porque le otorgó este ministerio petrino. Y es este ministerio al que los católicos llamamos papado o pontificado, que podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 18, cuando vemos que la Iglesia es fundada sobre Pedro, no sobre Cristo. La Iglesia no es fundada sobre Cristo. No, completamente falso. Es fundada sobre Pedro como fundamento de la Iglesia. Debemos de recordar que Cristo es la piedra angular de la Iglesia, mientras que Pedro es la piedra base. Apostólica. La Iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de Pedro. No sobre el fundamento de pastores evangélicos, que no existían en esa época. No, sobre Pedro. Cabeza de los apóstoles y constituyendo en autoridad y poder a todo el colegio apostólico. Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa y los obispos a sus sucesores que ejercen la misma autoridad. Por lo tanto, la Iglesia que fundó Cristo, o es aquella, mejor dicho, que puede demostrar que tiene una conexión con los apóstoles. Los evangélicos no son la Iglesia de Cristo porque cualquiera puede. Yo vivo aquí en Nueva York, yo puedo fundar mi propia iglesia, yo pido permiso ahí a la municipalidad aquí en Nueva York, consigo un edificio de 3 pisos, consigo unas 20 personas, le pongo Iglesia Apostólica del Cristo Redentor. Y después le voy a decir a la iglesia, mire, esa es la Iglesia de Cristo.
¿Esa es la iglesia de Cristo? Sí, mira, ahí dice, iglesia apostólica, pero mi iglesia no sería apostólica, sería como un adorno, porque yo no podría probar de que yo tengo una conexión con los apóstoles, una iglesia que yo fundé ayer. Entonces, hay muchas por ahí iglesias, entre comillas, que no son iglesias, son denominaciones, que andan diciendo, somos la iglesia de Cristo. Pero una cosa es que los evangélicos digan, mi iglesia es la verdadera, no la católica. Oh, en serio, no me diga, puede mostrarlo históricamente, puede mostrar que habían pastores evangélicos antes del 3 de enero del año 1521. No pueden, no pueden, porque no tienen historia. Sin embargo, la historia de la Santa Iglesia Católica es rica, podemos demostrar que nosotros venimos del primer siglo. Por ejemplo, yo tengo infinidad de documentos históricos donde se habla de doctrina católica del primer siglo, desde el primer siglo, segundo siglo, tercero, cuarto siglo. Pueden nombrarle obispos católicos de los primeros siglos. Porque muchos evangélicos dicen, no, es que esos obispos no eran católicos. Si eran católicos porque enseñan doctrina católica. Tengo todas las evidencias bíblicas e históricas. Entonces, la iglesia que fundó Cristo, esta iglesia fue fundada sobre los apóstoles, es apostólica porque su doctrina es apostólica. La doctrina de los evangélicos no es apostólica, es protestante o evangélica. Y su origen, como yo le dije, que el padre del protestantismo es Martín Lutero, es el fundador, específicamente el fundador de los pentecostales, el William Seymour. Amigos pentecostales, apunten esta información, es muy importante. Su fundador es William Seymour. Cuando alguien les pregunta quién fundó a los pentecostales, no le digan que es Jesucristo, no, sería una mentira. Tienen que decirle con orgullo, mi fundador es William Seymour, un hombre de Kansas, en Estados Unidos, en el año 1906, para que ustedes lo digan con todo orgullo. Bueno, aunque yo no me sentiría orgulloso de decir que mi fundador es un hombre, no. Pero ya que ustedes, amigos evangélicos, estén orgullosos de ser evangélicos, deben sentirse orgullosos de quién es su fundador. Así como yo me siento orgulloso de decir que nuestro fundador es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora bien, San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, menciona los primeros 34 papas de la iglesia católica. San Jerónimo de Estridón dice en el siglo IV, lejos de mí el hablar contra uno de estos clérigos que perteneciendo a la sucesión que viene desde los apóstoles, ahí está, hay una línea, una continuidad. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad que Cristo le confirió a los apóstoles, y estas son legítimos sucesores. La Iglesia Católica tiene una línea sucesoria apostólica que puede ser rastreada a través de la historia, algo que no pueden hacer los evangélicos, ningún evangélico, ninguno. San Juan Crisóstomo escribe, ¿y cuál fue la causa de no haber perdonado Dios a su Hijo unigénito, sino que aún siendo único lo entregó para reconciliar a aquellos que eran sus enemigos y formarse un pueblo escogido, la iglesia? ¿Y porque derramando su sangre? ¿Para qué derramó su sangre? Para tener la posesión de aquellos ovejas que encomendó a Pedro y a sus sucesores. Aquí no dice que encomendó a los pastores evangélicos que no existían en esa época, o a los evangélicos, o a los ministros evangélicos, o a los profetas evangélicos, porque no, aquí dice los apóstoles. Libro 2, sacerdocio, entrega. Ok, libro 2 del sacerdocio. Tertuliano escribe, por lo tanto, si algunas herejías se atreven a insertarse en la edad apostólica a fin de parecer transmitidas por los apóstoles, les podemos decir que muestren los orígenes de sus iglesias, que nos desplieguen las listas de sus obispos, que en el orden sucesorio de los obispos en el orden sucesorio desde los comienzos, de modo que el primer obispo que presenten como su autor y padre sea alguno de los apóstoles o de los varones apostólicos que hayan perseverado en unión con los apóstoles. En efecto, de esta manera dan a conocer sus orígenes las iglesias. Ahí está Tertuliano, ya en el siglo II, padre de la iglesia católico, ya decía, si alguien dice ser la iglesia de Cristo, demuéstrelo con historia. No, mi iglesia es la iglesia de Cristo porque mis doctrinas son apostólicas. Es que todas las denominaciones evangélicas dicen lo mismo. Los pentecostales dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Los reformados no dicen lo mismo. ¿Y los bautistas? El tiempo. Sí, ok. Ok, bueno, gracias. Ya terminó mi tiempo. Gracias, hermana. Apago mi micrófono. Te falta un minuto. Oh, me falta un minuto. Bueno, para terminar, el resumen. En primer lugar, mi amigo acá, o mejor dicho, el pastor Kevin, tiene que demostrar, y no va a poder hacerlo, que su iglesia es la iglesia de Cristo. No va a poder demostrar. Va a tener que demostrar pastores evangélicos antes de 1521, pastores pentecostales. No va a poder hacer eso. En cambio, yo sí puedo demostrar de sobra
que nosotros somos la Iglesia de Cristo mismo del primer siglo, con pruebas bíblicas e históricas. Y eso lo voy a mostrar más adelante de una forma aplastante, clara y contundente. Con esto termino mi exposición. Adelante, moderador. Apago mi micrófono. Gracias, Max. 15 minutos con 4 segundos. Raúl. Gracias, Julita, gracias. Excelente, señores. Tomen papel y lápiz, por favor. Viene la exposición del hermano Kelvin. Para que ustedes vayan apuntando ahí los versículos, los textos bíblicos que del hermano y ciertos partes de la exposición, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Así que, hermano Kelvin, yo le voy a hacer así cuando le falten 2 minutos y le voy a hacer así cuando ya termine el tiempo, ¿ok? Excelente. Entonces, cuando usted me dé su cuenta regresiva, yo le corro su tiempo. Adelante. Ya. 3, 2, 1, comenzamos. Adelante. Bueno, estimados, Dios les bendiga. Es un placer y una bendición y un privilegio enorme, amén, poder exponer lo que es la palabra del Señor y poder venir a demostrar aquí a través de las Escrituras, no a través de una opinión personal o de lo que nosotros pensamos, sino a través de las Escrituras, demostrar que somos la Iglesia de Cristo. ¿A dónde tiene comienzo la Iglesia de Cristo? En el Evangelio de Mateo. Vamos a hablar Biblia, capítulo 10, cuando Jesucristo decide formar la Iglesia con los primeros 12 apóstoles. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí tiene comienzo la Iglesia de Cristo como cabeza, como Cristo, cabeza de la Iglesia, no como un hombre. No hay ningún hombre que sea, que la Biblia no enseña eso. Efesios capítulo 5, versículo 23 enseña que así como el marido es cabeza del hogar, así Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay un texto bíblico que diga que Pedro es la cabeza de la iglesia. Él tendrá la carga de demostrarlo. Ahora bien, aunque la iglesia tiene comienzo en el libro de Mateo capítulo 10, empezamos a ver cuando Dios establece la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Aunque la iglesia tiene comienzo y Jesucristo les da la gran comisión, la iglesia es afirmada en el capítulo 2 de los Hechos, el día Pentecostés, en el aposento alto, cuando en el tiempo de la dispensación de la gracia reciben el ministerio del Espíritu Santo. La iglesia comienza en Jerusalén. La iglesia no comienza en el Vaticano, la iglesia no comienza en Roma. ¿A dónde podemos nosotros confirmar esto? A través de lo que dice el mismo versículo bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor da los lugares donde se debería comenzar el evangelio. En Jerusalén me serán testigos. ¿Dónde? No dice en Roma, en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra. Empezamos a ver los acontecimientos de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, de la de nosotros, que nace en Jerusalén, con la primera predicación de Pedro, no en Roma, en Jerusalén, ganando 3,000 almas para Jesucristo. Luego vemos los acontecimientos, los sucesos, donde a los apóstoles, donde a los discípulos, todos aquellos que se convertían a Cristo, se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 6. Luego, estimados, nosotros nos consideramos la iglesia verdadera, no porque hayamos fundado una organización. Jesucristo no fundó una organización. Jesucristo fundó una iglesia, formó una iglesia, y una iglesia no es una organización de carácter privada ni dogmas de hombre. La iglesia de Cristo es usted y soy yo. Cristo estableció 12 apóstoles. La palabra iglesia proviene del vocablo griego eclesia, que significa asamblea o convocación. La iglesia no salva, porque en dado caso que si la iglesia salvara, entonces usted y yo como iglesia pudiéramos salvar a los demás. Este es un error de manipulación, de interpretación, porque la iglesia somos nosotros y el único que salva es Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos nosotros ser salvos. El único es Jesucristo. Gloria sea al Señor. Continuamos. ¿Por qué la iglesia es verdadera? Porque tiene un nombre, porque tiene una denominación, porque tiene historia. Un error muy grande. Si la iglesia fuera verdadera por tener una historia, entonces los judíos nos llevan la delantera, señores. Porque la iglesia más vieja que existe es los judíos, y antes de ellos está el templo de Antioquía, está el templo de Jerusalén, que son más antiguos que el Vaticano, que ni tan siquiera existe en la Biblia.
simplemente en una historia que ellos inventaron. Así simple y sencillo. Por eso salí de la Iglesia Católica. Continuamos. Tampoco la iglesia puede ser iglesia por un nombre, por una denominación. Claro que no. Las denominaciones simplemente sirven para darnos a conocer. Es una identificación. En ninguna parte de la Biblia Dios estableció nombres de iglesia. La Iglesia Católica no existe en la Biblia y él tendrá la carga de poder demostrarlo, pero no lo tiene, no la tiene. No hay una palabra que explícita literalmente Jesucristo, un verso donde diga yo fundé la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia de Cristo, señores, no es una iglesia porque tiene un nombre. Dios no le puso nombre a las iglesias. Pero a través de las escrituras podemos ver que desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, aún la misma iglesia la encontramos con diferentes nombres. Por ejemplo, la iglesia primitiva, el templo de la Hermosa en el libro de los Hechos. Luego nos vamos a Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Tenían diferentes nombres, pero en ningún lugar de estos se encuentra la iglesia católica. ¿Era la misma iglesia? Claro que era la misma iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que los nombres simplemente se necesitan para una identificación, no para hacernos la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces no somos verdaderos ni por tener historia, ni por tener un nombre denominacional, ni por tampoco, gloria al sea el Señor, tener un nombre. Seguimos. ¿Qué nos hace constar que somos la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo porque tenemos los dirigentes que Dios estableció verdaderos. La iglesia católica, y esto va a venir parte de mi contrarrefutación, pero le voy a adelantar algo. La iglesia católica, ellos postergan y enseñan mediante su teología dogmática, porque así es como les meten a ellos en la cabeza, tienen que repetir de que viene de arriba, que nosotros venimos de Martín Lutero, un error muy grande. Vamos a exponer esto. Nuestros dirigentes, señores, no vienen de Martín Lutero, vienen de la palabra del Señor. Y se lo voy a demostrar con Biblia, con hechos, porque nosotros sí tenemos Biblia para mostrar. Efesios 4:11 dice la palabra que Dios estipuló apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pongan bien el oído, y pastores. O sea que los pastores no venimos de Martín Lutero, los pastores venimos de Jesucristo. Él los estableció. Y le estoy dando citas bíblicas que corroboran que eso es cierto. Entonces aquí queda derribado lo que es el argumento, la mentira que enseña la iglesia católica. ¿Cuál es la función de ellos? Cada uno de ellos tiene una función. Y la función de los pastores es cuidar la grey, es pastorear la grey, las personas que se convierten a Cristo, instruirlas, etcétera, etcétera. También tenemos una contradicción con los primeros padres, que ellos, entre comillas, profesan decir que eran católicos. Lo raro es que toda esta patrística que está aquí, todos estos padres de los primeros siglos, tenían un pensamiento contrario a lo que la iglesia católica actual piensa. Totalmente diferente. Todos los padres de los primeros siglos, todos los primeros, sea Clemente de Roma, sea Tertuliano, Agustín de Hipona, Ireneo, Clemente, Justino, cada vez que ellos usaron un argumento para hablar de la iglesia, usaron la palabra del Señor. Fueron y citaron lo mismo que estaba en la escritura, que citaron los apóstoles y Jesucristo. Él tendrá la carga para demostrarme a mí que los primeros padres de la iglesia católica, entre comillas, tenían el mismo pensamiento que tiene la iglesia actual católica. Señores, eso es irreverente. Entonces eso hace ver que no son la verdadera iglesia. Ahora bien, hablemos de características. Hablemos de características, porque le estoy dando Biblia. Mi estimado no mostró ninguna cita bíblica. Vamos a hablarle de características. Un momento. Para el tiempo ahí, moderador. En primer lugar, una queja. Señor, usted no puede hablar de mi exposición. Usted solo puede refutarme cuando le toque su tiempo de refutar. Esto es su exposición. Usted dice que yo no di ninguna cita bíblica, me está refutando. Eso no lo voy a permitir. Usted me tiene que refutar cuando le toque su tiempo. No haga trampa. Gracias. Usted va a tener su tiempo para contar refutar. Tome en cuenta eso ahí. No puede hablar de mi exposición. Bueno, Kelvin, no mencione su nombre. Gracias. No mencione, usted dijo esto, usted no dijo eso. ¿Sí? Así es. Excelente, excelente. Yo estoy poniendo atención, estoy escuchando. Gracias. Voy a apagar mi micrófono. Ok, excelente. No hay ningún problema, ¿verdad? Aunque él sí mencionó mi nombre, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Dijo que yo iba a tener la carga de demostrar y mencionó mi nombre, pues yo no tengo problema con eso. Eso sí lo puede decir, pero no puede decir, él dijo esto, él dijo aquello, ¿sí ves? Ajá.
Pero ya que usted le diga, usted tiene la carga, eso no es problema. Bueno, Gracias, excelente. Raúl. Continuamos, póngame mi tiempo. Adelante, 3, 2, 1. Bueno, entonces a través de las escrituras seguimos mostrando las características de la iglesia, características bíblicas, no características inventadas por un ser humano. Señores, recuerden que la historia y la internet aguanta con lo que le pongan. El papel, la historia y la internet aguanta con lo que le ponga. Cualquiera puede venir a inventar y decir en el siglo IV esto era así, pero ¿qué documentos nosotros fiables tenemos que eso es cierto? Nada más fiable que la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de la iglesia? Bueno, número 1, que practicamos las doctrinas que los apóstoles predicaron, las doctrinas fundamentales. Salvación por fe. Creemos en la enseñanza de un Dios compuesto por 3 personas, que se manifiesta con 3 personas. Tenemos otra enseñanza doctrinal, que la persona del Espíritu Santo, gloria a Dios, es una persona, es Dios, y etcétera, etcétera. Tenemos todas las doctrinas fundamentales que los apóstoles predicaron, dado que una iglesia falsa no podrá demostrar que ellos tienen las doctrinas como características de Jesucristo porque no practican las doctrinas que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Número 2, tenemos la autoridad y las señales de la verdadera iglesia. Señores, en nuestra iglesia se manifiestan los dones espirituales. En nuestra iglesia, gloria sea el Señor, tenemos la autoridad para expulsar demonios fuera. Es algo que es normal en nuestras iglesias ver estas manifestaciones. La iglesia contraria no podrá demostrar eso, o a menos de que tengan que mentir, porque vengo de ahí, fui criado 27 años, fui maestro desde que estaba joven como coordinador de los jóvenes, empezando mi transcurso como católico, celoso de dogmas humanos, de reglas humanas, queriendo defender a través de este catecismo, de este Dessenger y de la patrística, pero que lamentablemente nunca pudimos demostrar verdaderamente, ni mis ojos poder experimentar que alguien hablara en lengua, que alguien echara demonios fuera, que alguien, etcétera, etcétera, practicara lo que los apóstoles practicaban. Nosotros lo tenemos. Entonces, son las señales, no es lo que yo hable, no es lo que yo diga, es lo que la Biblia muestre, es lo que la Biblia respalde, y la Biblia nos respalda, porque tenemos como segunda característica las señales. Tercera característica, tenemos una sola fe. La Iglesia Católica no tiene una sola fe, tiene un montón de fe. Ellos creen en Jesucristo, tienen fe en Jesucristo, tienen fe en María, tienen fe en los santos, entonces no puede ser la iglesia, mas sin embargo nosotros somos la iglesia verdadera porque bíblicamente tenemos una sola fe. ¿Cuál es esa fe? La fe en el único Salvador, que es Jesucristo de Nazaret. Así simple y sencillamente. Y le voy a leer algunos textos bíblicos, por ejemplo, que citaron los primeros padres. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando usted va a la biografía de ellos, usted se da cuenta que siempre los primeros padres de los primeros siglos, los patrísticos, siempre que ellos argumentaban algo, lo usaban basado en lo que dicen las escrituras. Y vamos a leer lo que dice Timoteo 3:16. Esto decía Tertuliano y esto decía Clemente de Roma, usando cada vez que ellos hablaban del Señor, usaban estos contextos bíblicos. Uno de ellos decían, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, así simple y sencillamente nosotros demostramos que somos la iglesia de Cristo. Un resumen, nacemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 con los primeros 12. Luego los apóstoles son enseñados, son instruidos por Dios como la iglesia para que lleven la comisión. Después de eso somos reafirmados en el aposento alto. Ahí en el libro de los Hechos capítulo, luego vemos los acontecimientos, Pedro predicando el primer mensaje, los viajes misioneros de Pablo fueron de Jerusalén,
No fueron de otro lado, no hay acontecimientos. Porque si la iglesia fue en otro lado, ¿por qué los viajes misioneros del apóstol Pablo, según el libro de los Hechos, capítulo 13, salieron de Jerusalén, salieron de Israel? No hay acontecimiento donde los apóstoles hayan salido como base principal de otro lugar que no fuera Israel. Esa es nuestra iglesia, esa es nuestra iglesia. Punto número 3, ¿verdad? Estamos aquí resumiendo. Hablamos de las características y de no ser verdadero simplemente por tener un nombre, simplemente por tener una denominación, porque eso no te hace verdadero. Y no venimos de Martín Lutero. Venimos, señores amados, de Cristo Jesús, estableciendo 5 ministerios para dirigir a la iglesia, para la edificación, dice, del cuerpo de Jesucristo. Ya terminó mi tiempo. Del tiempo de Jesucristo. Y les voy a leer el texto bíblico porque no lo leo uno por uno, señores, porque yo sé que el tiempo no me da, pero vamos a leerlo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él no podrá tener un texto para decir Dios estipuló papas, cardenales, monjas, obispos y monaguillos. No tiene, simplemente tienen que inventar. Dice el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo estableció los pastores, señores. Leamos la Biblia, leamos las Escrituras para que nos demos cuenta, gloria sea el Señor, de dónde venimos. Que Dios les bendiga, hermano. Con esto es suficiente. Que la paz del Señor sea con cada uno. Así mi exposición bíblica. Dios les bendiga. Excelente. Gracias, hermano Kelvin. Reinicio el cronómetro. Adelante, Julita.